están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la demanda de vivienda y la situación del sector inmobiliario en nuestro país. Para hablar sobre este tema hemos invitado al arquitecto Enrique Espinosa Becerra. Él es presidente del Comité General de Edificaciones de la Cámara Peruana de la Construcción, así como al arquitecto Miguel Romero Sotelo, presidente del Instituto del Territorio y de las Ciudades. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Antes de abordar y entrar a debatir este tema, vamos a ver una breve encuesta para ver qué opina la gente de la calle sobre el particular. Adelante. Exorbitantemente. Los materiales de construcción han subido una barbaridad. No tiene justificación que una bolsa de cemento cueste 27 soles. Cuando el producto, ¿qué importan? La tecnología. Se han encarecido, es cierto, de acuerdo a la demanda. ¿Cuál cree que sea el motivo de esta subida de precio de las viviendas? Primero que la situación del Perú ha mejorado. Entonces, las empresas que están encargadas de construir casas, departamentos, han visto la expectativa y el poder adquisitivo de las personas. Y más aún, segundo, que las personas que no tienen casa aprovechan la oportunidad porque los bancos están ofreciendo a diestra y siniestra préstamos, créditos. Yo creo que se han subido sus costos. ¿Cuál cree que es la causa de que estas viviendas se han encarecido mucho más? Yo creo que está habiendo ya mayor ingreso económico a las familias sobre todo, ¿no? Y la situación económica en el Perú está mejorando. Sí, definitivamente se han encarecido. ¿Cuál cree que sea el motivo de esta subida de costos? Bueno, han creado una falsa expectativa sobre el valor de los inmuebles, haciendo más o menos pensando que estamos en Estados Unidos, ¿no? Y vayamos a caer en lo mismo. Un poco, sí. Los terrenos, las viviendas, sí se han incrementado bastante. ¿Cuál cree que sea el motivo de este incremento? El boom es la construcción de departamentos, todo inmobiliario. ¿Cree usted que las viviendas en el Perú han subido su costo, su valor? Claro. ¿Cuál cree que es el motivo de esta subida? Por la población, pues ahora ha aumentado la población. Hasta en los cerros ahora hay casa. Sí, al menos yo vivo en San Juan del Lurigancho. Y en San Juan del Lurigancho las casas están, antes yo pagaba 500, ahora están alrededor de 1.200 el alquiler de una vivienda. Y las ventas están entre 90.000 y 70.000 dólares. O sea, es un exceso. Últimamente parece que sí, así según nos dicen las últimas informaciones, pero creo que está en avance esta es la tendencia de las construcciones multifamiliares, ¿no? ¿Cuál cree que es el motivo de que suban estos precios? Ahorita se están poniendo ciertas trabas en relación a la materia prima que utilizan los señores de las constructoras. Bien, el resultado de esta encuesta es lo que ya todos sabemos. No es novedad que las propiedades en nuestra ciudad y también en el resto del país están bastante caras. Y eso es una preocupación general. Digamos que la mayoría opina que el gobierno debería dar más facilidades para los sectores de menores recursos económicos, con mayores programas, así como Mi Vivienda, que anteriormente sí beneficiaba a un gran sector de la población, pero dada la subida de precios, por lo menos se ha triplicado en los últimos meses, ya que informes periodísticos señalan que esto se debe a la escasez de terrenos, a la falta de agua, el tema del saneamiento, que no están habilitados para las edificaciones, las construcciones, y la falta de servicios, como mencionábamos. ¿Cuál es la situación, el diagnóstico que ustedes tienen como Cámara Peruana de la Construcción? Bueno, el Perú está pasando en este momento por uno de sus mejores momentos en la historia. Sin duda que la percepción de algunos... ¿A qué nivel? ¿A nivel construcción, económico, crecimiento? A casi todos los niveles. Y la construcción también es uno de ellos. La construcción ha venido siendo el motor del crecimiento del PBI del Perú y gran parte de ese crecimiento se da por la construcción de vivienda. Es verdad lo que dice... ¿Se puede hablar de un boom inmobiliario? Sí, pero hay que hablar con cuidado, porque el boom inmobiliario hay que segmentarlo. Eventualmente hay zonas de la ciudad de Lima o zonas del Perú donde la demanda es muchísimo más grande que la oferta.
pero hay zonas eventualmente donde la distancia que existe entre demanda y oferta es más corta. Entonces ahí es cuando comienzan a haber preocupaciones, por ejemplo, de otras personas las dos grandes preocupaciones son la escasez, el costo y después, ¿habrá burbuja inmobiliaria o no habrá burbuja inmobiliaria? Pero si uno analiza los números a nivel país, todavía hay una demanda insatisfecha muy grande. ¿En qué sector, básicamente? ¿Estamos hablando de los sectores intermedios, altos o más bajos? Definitivamente los medios y los bajos. Y si consideramos que la ciudad de Lima alberga la población más grande del Perú, no hay duda que Estamos hablando a nivel de Lima, básicamente. Estamos hablando a nivel del Perú, Ajá. pero si comenzamos a analizar esa demanda, considerando que la población más grande del Perú se encuentra en Lima, la mayoría de esa demanda insatisfecha se encuentra en la ciudad de Lima. Lo mismo ocurre en la mayoría de las ciudades del Perú. Hoy en día la población peruana es netamente urbana, o sea, el 75% de la población del Perú vive en más o menos 35 ciudades, que son las ciudades más grandes que tiene el Perú. El arquitecto Romero, que nos acompaña, ha escrito muchísimo al respecto y es una de las personas que más conoce de estos temas, quien también nos podrá explicar esto. Pero de nuevo, creo que siempre hay que tomar en cuenta lo que dice nuestra población, lo que dice el pueblo, pero... Y lo que señala el mercado también. Y lo que señala el mercado, pero no podemos partir de una base injusta. Hoy día existe acceso a la vivienda por la gente más necesitada. El Estado peruano tiene programas de subsidio a la vivienda extraordinarios. Son el ejemplo para muchos países que vienen a estudiar lo que se ha hecho en los últimos 3 gobiernos con relación a los programas de subsidio para el acceso a la vivienda. Y sin duda que siempre hay mejoras que se puedan hacer, pero reconociendo lo que hemos logrado hasta el día de hoy, ¿no? Si me permite, arquitecto Romero, ¿hay menos oferta actualmente usted en su calidad de presidente del Instituto de Territorio y de Ciudades? Claro, el tema, digamos, de las ciudades en nuestro país, yo diría que comienza a verse con mayor eficiencia a partir de 2002, en donde se crea justamente programas como Techo Propio, se dinamiza Mi Vivienda y comienza una legislación, una normatividad que promueve la inversión. Porque es muy importante en un país como el nuestro, que recién está adquiriendo identidad nacional, que las ciudades, que vienen a ser las licuadoras de la sociedad peruana, porque ahí se mezcla Amazonía, Ande y costa, tienen un rol fundamental para el aspecto social, para el aspecto cultural y para el aspecto económico. En ese mundo de desarrollo, realmente el tema de la demanda es fuerte, como bien lo dice Enrique. El tema de la oferta es el que tenemos que dinamizarlo. ¿Qué significa la oferta? Significa suelo, ¿verdad? Significa una acción integrada del gobierno nacional, el gobierno regional y los municipios. Pero históricamente Lima es un claro ejemplo del crecimiento desordenado de una ciudad. ¿No? No hay planificación y de repente ahí también se puede generar un problema. Me permito comentarle, sí hay planificación al punto que existe un Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, por ejemplo, que tiene la normatividad tanto en vías como en zonificación. Sin embargo, se hace la planificación, mas no se ejecuta tal planificación, ¿verdad? O sea, documentos, estudios hay. Lo que nos falta es acción. Y esa acción es la que últimamente se está integrando. Por ejemplo, el gobierno acaba de sacar 3 decretos muy importantes. El decreto referido a lo que significa las habilitaciones urbanas, el decreto 008 del 2013, hace 15 días. Creemos que trae aportes allí importantes, como por ejemplo el tema de localizar los aportes, digamos, educativos o aportes de otros usos fuera del terreno donde uno está trabajando el proyecto. Esto es interesante porque comienza a flexibilizar, digamos, el desarrollo. Otro decreto supremo importante es el 009 del 2012. ¿Cuál es ese decreto supremo 009 del 2012? Es un decreto que articula a los que manejan la tierra, al financiamiento, ¿verdad?, a los temas de zonificación, los municipios
y al tema del agua, que viene a ser, en este caso en Lima, CEAPAL, y en el caso nacional, las empresas, digamos, prestadores de servicios, ¿verdad? Entonces, este decreto supremo 09, en una sola mesa, el Ministerio de Vivienda articula para poder apoyar a los inversores. Sí, si me permite, ¿es cierto que no hay suficientes terrenos en Lima para construir, digamos, en la zona urbana, básicamente? ¿O es necesario ya crecer hacia afuera de la ciudad? Se necesitan ambas cosas. O sea, se necesita seguir densificando la ciudad, se necesita seguir mirando para arriba la ciudad. Seguir mirando hacia adentro de nuestras ciudades, y también, eventualmente, se necesita, en la medida que se pueda, se necesita expandir la ciudad. No hay muchas teorías que te van a decir, no, solo hay que densificar, y hay muchas teorías que te van a decir, no, hay que expandir la ciudad. Yo creo que... ¿Cuál es la ideal en todo caso? Yo creo que la ideal es un balance, es un balance, y eventualmente en una ciudad pobre, en un país en desarrollo como es el Perú, creo que la más económica es la densificación, porque en la medida en que uno pueda poner la mayor cantidad de servicios a una población, es que la población eventualmente se vuelve más activa económicamente. Y en la medida en que una familia tenga que gastar mucho tiempo y dinero para desplazarse desde su vivienda a su sitio de trabajo o de estudio, eventualmente eso va penalizando lo que esa familia puede producir. Pero en todo caso, lo ideal es que en cada zona, digamos en el norte, lo que antes se le denominaba los conos, ¿no? Cono este, cono norte, cono sur, tenga todo lo que tiene el resto de la ciudad. Eso se viene dando. Digamos, para evitar esos traslados, como usted dice, de horas perdidas, ¿no? Eso se viene dando, y hoy en día Lima es una ciudad pluricéntrica, ¿no? Y tenemos, y efectivamente... Más que nada en el norte se viene dando. Pero es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, el norte de Lima fue la zona, después de la Lima consolidada, la Lima urbana, que eventualmente más conocen la mayoría de los limeños. La zona norte de Lima fue la primera zona donde empezó a haber un desarrollo inmobiliario más o menos en los años 50. Y después los asentamientos hacia el sur de Lima se dan hacia los años 70. Entonces es una cuestión de tiempo nada más. Pero no obstante eso, podemos ir viendo que el termómetro de cómo avanza la población económicamente son los centros comerciales. Y si eventualmente... Mucho movimiento, claro, ahí uno se da cuenta. Correcto. Si eventualmente los centros comerciales, digamos entre los años 60 y 80, solo estuvieron en el centro de Lima, en San Isidro, en Miraflores, después de esa etapa, la primera zona de Lima a la que se van los centros comerciales es a Lima Norte, pero hoy en día ya están yendo a Lima Sur también. Y también a Lima Este, ¿no? No nos olvidemos de Lima Este, que tiene una gran población. Está creciendo. ¿No? Sí, efectivamente. Arquitecto Romero, se puede decir que había cierto temor con el tema de la burbuja inmobiliaria, en menor medida de lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Se comentó bastante. ¿Existe la posibilidad que eso suceda aquí en nuestro país, dado que se incrementaron los precios de las propiedades de una manera increíble, ¿no? Nunca antes visto acá en el Perú. Claro. ¿Hay un riesgo en ese sentido? Bueno, ¿no? El tema de la burbuja, digamos, es un tema muy interesante, pero en los sectores populares, por ejemplo, de nuestro país, el grado, digamos, de no pago, es decir, que no cumplan, es mínimo. No llega al 1%, está en 0.8, 0.9, en buena cuenta. El peruano popular, de asentamientos populares, no deja de pagar su cuota. Eso es algo fundamental con respecto a las burbujas de España, a las burbujas de Estados Unidos. Es un buen pagador, digamos, el peruano trabajador. Ese es un detalle sumamente importante. Por otro lado, tenemos una superintendencia de banca bastante eficiente y profesional. Y un tercer elemento, que lo pongo a la reflexión y por lo cual considero que no hay tal situación, es de que si comparamos nuestro boom inmobiliario
Comparado con países latinoamericanos como Colombia, como Chile, nosotros somos un buncito, apenas 50.000 unidades de vivienda anuales, cuando ellos están más de 100, 120.000, 150.000. Lo que nos falta a nosotros es tecnología urbana, nos falta procedimientos eficientes, nos falta articulación entre los sectores tanto estatales como públicos y privados. ¿Verdad que lo trataremos posteriormente? Pero yo quería recordar algo que dijo el arquitecto Enrique Espinosa. Porque nos vamos a una pausa ahorita. De acuerdo, que me parece sumamente importante. Nuestro país está en el mejor de sus momentos. Por lo tanto, las soluciones urbanas no pueden ser pequeños parches, sino tiene que ser una nueva visión de un país que pueda manejar ciudadelas. Y sobre ese tema me gustaría... Vamos a desarrollarlo en nuestro segundo bloque, luego de una breve pausa. Nosotros vamos a regresar con más aquí en Voz Ciudadana. No se mueva. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Retornamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando acerca del sistema inmobiliario en nuestro país y la situación en que se encuentra actualmente. Queríamos conversar también con el arquitecto Enrique Espinosa, presidente del Comité General de Edificaciones de la Cámara Peruana de la Construcción, respecto de por qué hay actualmente poca oferta para los sectores de menores recursos económicos. El exministro de Vivienda, Guido Valdivia, dijo hace poco en un medio de comunicación que se debe a la falta de terrenos saneados, a la falta de agua, a la falta de servicios. ¿Esta es una de las razones por las cuales, digamos, no hay mayor oferta de inmuebles para estos sectores? Sí, concuerdo completamente con lo mencionado por Guido Valdivia, pero creo que el gobierno viene dando la batalla y viene dando soluciones. Por ejemplo, el día de ayer el Fondo Mi Vivienda ha presentado un programa bajo el cual se van a construir 13.000 viviendas nuevas en todo el Perú que van directamente a tratar de satisfacer esa demanda insatisfecha. Al final, lo que ocurre en el mercado inmobiliario son simplemente la ley de la oferta y la demanda. Y eso lo podemos aplicar desde el producto final, que es una unidad de vivienda, hasta la adquisición del suelo. Entonces, cuando existe poco suelo con una zonificación adecuada, cuando existe poco suelo con servicios públicos, ese suelo sube de valor. Entonces, hoy en día, el suelo para hacer una promoción inmobiliaria que va a esos segmentos económicos puede hoy significar hasta casi el 30% del costo del producto, cuando hace 2 años eventualmente bordeaba alrededor del 12 al 15%. Entonces, ¿cómo hacer para que no siga ocurriendo ese incremento o para que eventualmente Pero eso se debe a la gran demanda que hay. A la gran demanda, y también se debe a que el Estado es lento en sus mecanismos de poder poner a disposición del mercado nuevas zonas o nuevos terrenos que sean suficientemente atractivos para que el inversionista privado pueda interesarse en ellos. Entonces, lo que acaba ocurriendo es que el poco suelo que tiene, como le acabo de decir, servicios públicos adecuados o tiene normativa adecuada, comienza a costar más y comienza a escasear. Ahora, hay un problema, ¿no? Como se sabe, Lima está en la costa, es parte del desierto y hay escasez de agua. Hay zonas en donde de repente se puede restringir el servicio de agua por horas, ¿no? Actualmente pasa eso. ¿Cómo construir entonces edificaciones que la ciudad crezca para arriba, ¿no? Y sean multifamiliares, de repente terrenos donde solo había una familia? Tu apreciación es curiosa, pero las ciudades se tienen que medir no en base a edificaciones, sino en base a personas que las habitan. La tasa de crecimiento de la ciudad de Lima hace 10 años que no ha variado. Por consiguiente, lo que viene ocurriendo, o si ha variado muy poco. Lo que viene ocurriendo es que los peruanos están teniendo, los limeños mejor dicho, están teniendo más dinero y eventualmente quieren vivir en mejores condiciones. Y se mudan
o comienza a haber una movilización para ir hacia las zonas donde puede encontrar mejor calidad de vida. Eso ocurre en toda la ciudad hoy en día. Entonces, pero ¿y cómo hacemos con el tema de la escasez de agua? Sedapal también se queja. Pero es que la población siempre necesita consumir agua, viva en una invasión o viva en un edificio en la mitad del lince, claro. ¿no es cierto? Eventualmente, lo que le falta a la empresa prestadora del servicio es renovar sus instalaciones, mejorar sus instalaciones, hacer que no haya una pérdida tan grande como tiene hoy en día Sedapal, que es alrededor del 30%. Lo cual no significa... ¿Privatizar Sedapal de repente? No creo que sea viable y no creo que sea la manera de hacer que una empresa como Sedapal mejore. Sedapal es una empresa muy bien manejada, tiene falencias, como es natural, pero creo que hay un esfuerzo grande en este momento en hacer que cada vez se vuelva más competitiva. Eventualmente existen ejemplos en Latinoamérica de empresas administradoras o prestadoras de los servicios de saneamiento que son del Estado y que funcionan maravillosamente bien, como por ejemplo el caso de la ciudad de Medellín, ¿no? Entonces, para centrarnos un poquito acá en el tema de Lima, arquitecto Romero, usted comentaba de que la planificación sí existe, sino que no se cumple. Yo le comentaba acerca del crecimiento desordenado que tuvo nuestra ciudad capital a raíz justamente del tema de las invasiones y, digamos, la acumulación de construcción que hay en determinadas zonas y de repente difícil acceso, los cerros, ¿no? En fin, ahí también existen los problemas de los servicios, ¿no? El problema de los servicios. ¿Qué soluciones se puede dar para, digamos, mejorar esto? ¿Tiene que haber un trabajo coordinado con los municipios, gobierno central? ¿Qué se puede hacer? Indudablemente que tiene que haber una planificación conversada, pero conversada con los técnicos, con los que saben hacer. Usted, si está enfermo, no va a recurrir a un curandero, uno recurre al médico. Y los médicos de la ciudad indudablemente son los técnicos, léase ingenieros, léase arquitectos, economistas, sociólogos, para poder sacar adelante. Indudablemente que habrá una participación ciudadana desde el punto de vista de ejecutar las cosas, pero uno tiene que sacar adelante, por ejemplo, el tema del agua que estamos conversando. El tema del agua es vital y para ello hay que meterle tecnología urbana. Por ejemplo, ver el tema de la desalinización del agua de mar. No nos olvidemos que el 70% de la población urbana está en toda la costa. Entonces la desalinización es una alternativa ante no tener agua. Alguien dice que es muy cara, se equivoca. El 54% de la estructura de una desalinización, por ejemplo, está ligada a la energía. El Perú tiene gas. Por lo tanto, ese tema está al punto que el gobierno actual, en diciembre del año pasado, ya sacó una licitación para los balnearios del sur con una desaladora. Eso nos alienta a nosotros, los técnicos, porque vemos que ya la desalinización no es una utopía, sino se convierte en una realidad. Nuestro vecino Chile hace 30 años tiene desalinización en la ciudad de Antofagasta y en la ciudad de Arica. Sin embargo, nosotros desconocíamos mucho las ventajas de esa tecnología. Otro es el reuso de las aguas servidas, es decir, una vez todas las aguas utilizadas, reutilizarlas para regadío. Por ejemplo, ahora cuando uno va al sur, puede mirar a la altura del peaje, en el kilómetro 44, hacia la mano izquierda, no hacia el mar, va a haber como 200 hectáreas en el arenal de mandarinas. ¿Con qué se está regando? Se está regando con las aguas servidas del proyecto Mesías. Entonces, se trata de un uso de la tecnología para ver el agua. Se trata de ver una cogestión pública-privada para ver un modelo. Claro, no hay que esperar que se presente el problema para tomar una solución. Nosotros estamos, ¿no?, por ejemplo, presentando alternativas de solución para una Lima que crece. A las cámaras, a ver, para que se... Creemos nosotros, como bien decía el arquitecto Espinosa, ciudad norte, ciudad este, ciudad sur. En el año 71 se hizo Vía El Salvador, un proyecto que lo hizo con mucho esfuerzo el Estado y la CUAVES, la Comunidad Urbana Autogestionarias. Ordenaron el territorio de toda la zona sur, cumplió un rol, una ciudadela. Ahora lo que está planteando el instituto es una ciudadela en el sur de 7.500 hectáreas,
una ciudadela en Piedras Gordas de 3.500 hectáreas y otro contingente en la parte periférica, en la zona de Chosica. Y en la parte central se hizo en el año 2002 un cambio de zonificación de 1.000 hectáreas en el eje Lima-Callao, la avenida Argentina, la avenida Colonial, la avenida Meij. Eso ha dado lugar que en estas 1.000 hectáreas, que lo tratamos con los alcaldes de Lima y del Callao, que surjan 20.000 unidades de vivienda de Mi Vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo de zonificación y un trabajo de agua y desagüe para estas áreas. Eso estamos trabajando, proponiéndole al presidente de CEAPAL un modelo público-privado que pueda ver los problemas de saturación de agua, por ejemplo, en Lurín, o saturación de agua en Surco. Que está creciendo bastante esa zona, Pachacamac, y está Lurín. creciendo, y si los técnicos no opinamos y proponemos, todo va a seguir un caos. El técnico... No, está en las manos de los técnicos, los eso técnicos es clarísimo. tenemos la responsabilidad de proponer, no solamente de diagnosticar, sino de proponer. Porque siempre comento, no nos unamos al coro de gente que señala problemas, unamos al coro de la gente que resuelve problemas. Siempre comento en la universidad, cuando uno ingresa a la universidad, ingresa a resolver problemas. Ingresa porque resolvió los problemas de la prueba de ingreso. O sea, seamos unos permanentes innovadores para que nuestra ciudad pueda tener un rol importante. ¿El gremio de Capeco se rige bajo esos parámetros o se rige solamente por el tema de oferta y demanda? No, la Cámara es un aliado continuo del Estado y de este gobierno también. Y, por ejemplo, tocando un tema cercano a lo que comenta el arquitecto Romero y lo que tú comentas, hace 1 año y medio se creó en la Cámara un instituto que lo que trata es de transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? El instituto se llama Una Mejor Ciudad es Posible. Y lo que hacemos en Una Mejor Ciudad es Posible es analizar casos de cómo se han dado soluciones a problemas urbanos en distintas partes del mundo. Viene siendo una cruzada muy interesante y exitosa, y el objetivo es que no solamente esto sea manejado y acompañado por el gremio constructor, sino que eventualmente se puedan ir sumando otras instituciones privadas o del Estado. Aplicado a la realidad peruana, ¿no? Porque nosotros tampoco en la misma situación en todos los países, pero es, digamos, adquirir las experiencias ajenas, ¿no? ¿Qué normatividad se requeriría en todo caso del Congreso de la República? ¿Es necesaria algún tipo de modificación? Siempre se necesitan ajustes y yo creo que la Comisión de Vivienda trabaja bastante bien e intensamente en esa dirección. Hay una coordinación cercana entre el Estado y los gremios y constantemente hay ajustes en los reglamentos y en las leyes que se vayan necesitando para el desarrollo del país. Finalmente, arquitecto Romero, la misma pregunta, si usted considera que es necesario mantener la legislación actual o tal vez algún tipo de Indudablemente que sí hay que innovarla, hay que renovarla y sobre todo capacitar fundamentalmente a los funcionarios de los municipios, a los políticos de los municipios, por ejemplo, los regidores. Es importante que ellos tomen el conocimiento de cómo se desarrolla una ciudad. Porque, por ejemplo, los regidores tienen un rol en la aprobación. Por ejemplo, un cambio de zonificación, aparte que pasa por la parte técnica, pasa por la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano. Entonces, si los regidores no tienen un conocimiento, el tema de la accesibilidad, el tema del agua, el tema de la zonificación, el tema de la tenencia del suelo, también, de la tenencia del suelo, ¿no? Entonces, indudablemente no va a poder opinar si no va a adherirse a la opinión de un funcionario que de repente está en una cajita de cristal y que no camina a la ciudad. Entonces, nosotros requerimos, así como hay que hacer infraestructura, hacer nuevas ciudadelas y hacer una capacitación a nivel municipal, regional, para que todos concordemos y podamos construir una ciudad con la calidad
que se requiere en las ciudades de nuestro país. Muchísimas gracias a ambos por su participación aquí en Voz Ciudadana. Vamos a continuar tratando el tema y desde el Congreso de la República, a través de la Comisión de Vivienda, hacer el seguimiento correspondiente. Les reiteramos nuestro agradecimiento y nosotros llegamos al final de este programa. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.